Mi hermano Roberto está platicando con su grupo de amigos en la colonia. Cada vez que pasa una mujer cerca de ellos, sin importar quién sea, le silban, le gritan, le hacen comentarios sobre su cuerpo y se burlan. Algunas ya los conocen y responden con insultos. En realidad, todo el mundo lo ve normal. No nos extraña porque en la colonia toda la vida ha sido así. Pero yo evito pasar cerca. Prefiero dar la vuelta y no soy la única. Varias hacen lo mismo. Hoy mi mamá nos manda a mí y a Roberto a ayudar a la casa de la abuela. Y cuando pasamos por donde están los amigos de mi hermano, me empiezan a gritar cosas y a reírse entre ellos. Veo cómo a Roberto le cambia la cara, se enoja y le reclama a sus amigos que me respeten, que soy su hermana. Los demás no hacen más que burlarse, pero Roberto no lo deja ir y empieza un pleito. No es normal que cada vez que salimos sintamos la calle así. Vamos a la calle. Un podcast creado por el Observatorio contra el Acoso Callejero Guatemala para romper estereotipos, transformar ideas, reclamar nuestros espacios y para aprender a convivir en paz. Vamos a la calle. ¿Qué es la masculinidad? ¿Sabes la respuesta? ¿Vienen ideas positivas o negativas a tu mente cuando te lo cuestionas? ¿Cómo relacionamos la masculinidad al acoso callejero? Soy Gabriela Ávila y te doy la bienvenida al podcast del Observatorio contra el Acoso Callejero Guatemala. Porque queremos sentirnos seguras. Vamos a la calle. Antes de comenzar, queremos que sepas que al hablar sobre violencia puedes sentir incomodidad, tristeza o muchas dudas. Recuerda que no estás sola, no estás solo. Busca apoyo en personas de confianza o escríbenos al correo hola@ocacgt.org o a nuestras redes sociales OCACGT para apoyarte o referirte con organizaciones que trabajan en prevención y asistencia en casos de violencia. Es importante pedir ayuda cuando sentimos que la necesitamos. Reconocer la violencia es el primer paso. Hay comportamientos negativos que hemos normalizado como algo que hacen los hombres porque son hombres. Es decir, que ya forma parte de lo masculino. Pero debemos comprender que todas las conductas son aprendidas desde la infancia y algunas de estas son violencia. Lo bueno es que se pueden desaprender. Por ejemplo, si un hombre entiende que el acoso es violencia, puede dejar de acosar. Si tiene la voluntad, obviamente. Entonces, ¿cuáles son esas ideas que socialmente se han construido de la masculinidad hegemónica? O sea, sobre la masculinidad aceptada por la mayoría de las personas. Bueno, aquí te mencionamos algunas. La violencia y la discriminación contra las mujeres son naturales. Los cuerpos y las vidas de las mujeres son propiedad y posesión de los hombres. Se puede controlar la sexualidad de las mujeres y limitar los comportamientos que se salen de lo que se cree normal. Burlarse de otros hombres que no encajan en este tipo de masculinidad aceptada por la mayoría, es decir, en la hombría. Rechazar y violentar a otros hombres por su orientación sexual, expresión de género, clase social, grupo cultural, entre otras cosas. Salimos a preguntar a varios hombres si alguna vez han sido testigos de acoso a mujeres en la calle y cuál fue la reacción de ellas. Y esto fue lo que nos respondieron. Sí, particularmente sí, quizás en el metro, un lugar muy frecuente donde los hombres aprovechan la ocasión como para poderse pegar un poquito más a ciertas mujeres. Pero sí, he visto, no me he quedado callado, inclusive en la calle, cuando un hombre se queda como observando mucho a una mujer. Creo que es incómodo, tanto para la mujer obviamente que está siendo observada como para uno como espectador. Siento yo que no nos deberíamos de quedar callados. Sí, me ha pasado, la última vez que me pasó fue con una compañera de trabajo. Íbamos caminando en la calle y iba un hombre en un carro. Entonces le empezó a pitar y otro como que le empezó a piropear. Yo me sentí incómodo, la verdad, sí volteé a ver al carro y me le quedé viendo nada más. Bastantes veces, incluso con mis compañeras de trabajo a veces pasamos y a ellas las molestan de los otros muchachos de las empresas por ahí, ¿vale? Y les chiflan y eso, y las piropean. Sí, he tenido esas experiencias, es incómodo realmente.
Lo malo de este país es que hay que votar para que se cambien las cosas cuando la gente se queda siempre callado, por el miedo también de que uno tiene que le hagan algo. Y sí, es una problemática social que se debe resolver en cualquier momento, pero dado el caso de este país, es difícil controlar esos comportamientos. Porque las calles también son nuestras. ¡Vamos a la calle! Hola, soy Eric Pocasangre, director de proyectos con enfoque de género. Mi espacio público favorito es la calle, porque es el lugar que nos encuentra cotidianamente entre todas y entre todos. Y lo que más odio de la violencia es la imposibilidad de vivir libremente. Hola, soy Diria, socióloga en proceso y feminista. Mi espacio público favorito es la calle y la plaza central porque hace posible el encuentro y el reconocimiento entre quienes llegan y resignifican el espacio con su derecho a estar y aparecer en él. Y lo que más odio de la violencia es que nos limita y amenaza nuestra libertad y autonomía. A ver, Eric, ¿qué significa ser un hombre en el contexto guatemalteco e incluso podríamos hablar hasta latinoamericano? Creo que existe esta estructura, este modelo, ¿verdad? Hegemónico de cómo ser hombre, que es el único que se permite. Pero sí he visto un poco esa relación también del juego de moral, porque también somos una cultura que ha sido influenciada también por el catolicismo, la religión, algunos valores civiles y morales que se han tratado como de enseñar. Entonces es como esa incoherencia de tratar de tener como buenas acciones, ser buenos hombres, digamos, en cierta forma, pero siempre reproduciendo toda esta estructura hegemónica que nos lleva a ser personas violentas, desconectadas de nuestras emociones, aferrados de nuestras posiciones de poder, de nuestros privilegios, sin muchas ganas de cuestionarnos. Y sí hablamos también de cómo el militarismo y los conflictos internos también han modificado la forma de ser hombres en Guate, ¿verdad? Y en Latinoamérica, pero creo que es una estructura mucho más universal, que al final se globaliza, ¿verdad? Es una forma de ser globalizada en donde tenemos que encajar sí o sí. ¿Y por qué no seguir con estas expectativas impuestas desde los roles de género de lo que se espera de un hombre? Si no nos damos ese chancecito de interpelarnos un poco y de no estar siempre a la defensiva, no vamos a poder ni entender, digamos, el tema de nuestra masculinidad, de entendernos como hombres, ni entender por qué es importante esa comprensión ante todos los problemas sociales también, ¿verdad? De género, de pobreza, de racismo. Yo creo que realmente el patriarcado, el machismo, la hegemonía se instaló en todos los sistemas, ¿verdad? En los sistemas económicos, en los sistemas educativos, en todos lados. ¿Y cómo esta forma de ver qué significa ser hombre es violenta contra las mujeres, otros hombres y otros seres? Es más que evidente y obvio, digamos, que las cosas no están bien, que los cuerpos de los niños y de las niñas son violentados, que la realidad de la vida de las mujeres ha sido colocada en un lugar a propósito, digamos, para que permanezca la supremacía del hombre y de lo masculino, y que eso lo hemos aceptado, normalizado y reproducido e incluso apoyado de cierta manera, ¿verdad? A lo largo de los años y de la historia. Si no entendemos que sí está pasando algo, que sí se ha diseñado un mundo para hombres, digamos, ¿verdad? Que sí se ha diseñado un sistema de justicia, un sistema político y de gobierno que protege, ¿verdad? Los privilegios de los hombres. No podemos tampoco entrar a tratar de solucionar de un lugar empático y genuino esos problemas sociales. Entender de que tal vez no necesariamente viene de mí, que no es mi esencia, no es mi naturaleza, que tal vez yo lo reproduzco, pero no es algo natural, no es como yo por nacer hombre voy a ser así. Es en la comprensión de nosotros y de quiénes somos y cómo estamos que podemos generar esa empatía para comprender el estado de las y los demás. Dentro de la lógica de esta masculinidad, los hombres ejercen poder a través de distintos comportamientos violentos, entre ellos el acoso callejero. Sí, eso que muchos confunden y llaman coqueteo, chulear o molestar. Y seguro que hemos escuchado como queja este argumento. Ya no se les puede decir nada a las mujeres porque se ofenden por todo. Entonces, contanos, ¿de qué manera el acoso callejero se relaciona con esta masculinidad? ¿Acaso ya no se puede coquetear?
¿Crees, diría, que es posible conocer a nuevas personas sin acosarlas y sin violencia? En esta sociedad patriarcal en la que vivimos, se nos ha enseñado que las mujeres están de alguna forma para ser deseadas, casi como que si fuéramos una cosa o un adorno para el deleite de otros, y ha transgiversado de alguna forma ese vínculo que generamos entre personas y cómo nos relacionamos. Creen que por silbarnos o chulearnos en las calles, como decías, de alguna forma nos hacen un favor. Claro que es posible conocer a otras personas sin acoso y sin violencia. Esto si se parte del reconocimiento mutuo como personas libres, autónomas y sujetas de derecho, si el respeto y la dignidad prevalece, si hay consentimiento de ambas partes. Creo que nuestro cuerpo, expresiones, movimientos, incluso nuestras palabras son la prueba irrefutable para identificar si algo lo deseamos o no. Y para ustedes, ¿qué sería necesario que los hombres desaprendan para no reproducir estas prácticas tan nocivas como el acoso callejero, por ejemplo? Que las actitudes machistas y los privilegios sean cuestionados, que se deje de normalizar la violencia, el no aceptar un no por respuesta o el mismo acoso callejero, y entender que es un problema que afecta y vulnera a muchas personas, en su mayoría mujeres, quienes tenemos derecho a habitar lo público de forma libre y plena. Creo que se debe aprender que los cuerpos de las mujeres no son una propiedad y no son cuerpos disponibles para la voluntad de hombres. Es necesario romper ese pacto patriarcal porque si no, ¿cómo es que el acoso ocurre en su mayoría cuando vamos solas o con otras mujeres y no cuando vamos acompañadas de otros hombres? Yo siento que el riesgo del tema de las masculinidades es que podemos tender mucho el discurso y que chilero escucharnos hablar de masculinidades positivas y todo esto, ¿verdad? Pero si no hacemos un trabajo personal profundo, nos quedamos en el discurso y ya llevamos años en el discurso. Entonces creo que para mí es desaprender las cosas que tenemos más arraigadas, donde nos sentimos más cómodos, ahí cuestionémonos. Donde nos sentimos más en nuestro lugar de poder, ahí cuestionémonos. Entender que aunque yo replique, ¿verdad? Y reproduzca cuestiones tóxicas, tengo la decisión de no hacerlo y salir de ahí, y que eso está bien, ¿verdad? Que cambiar de piel es un regalo, aunque duela a veces. Es bien importante reconocer que si no es por el feminismo ni nos enteramos. El feminismo nos abrió la puerta y ahorita es un espacio nuestro. Eric, ¿cuáles dirías que pueden ser las mejores formas o argumentos para que otros hombres entiendan esto y no se sientan atacados? Sí hay una fuerte resistencia y sí hay una fuerte energía como de defensa ante el tema. Y para mí, abrir estos espacios mira, vamos a hablar de la masculinidad y vamos a hablar de cosas en las que tal vez vas a sentirte identificado con, pero no estoy diciendo que vos sos la mala persona. No estoy haciendo un juicio sobre tu esencia, sobre tu ser, sobre cómo vos decidís ser el ser humano que sos, pero sí necesito que hablemos de esto como un sistema, como una estructura que nos ha formado y nos ha educado de cierta manera, y quiero que cuestionemos eso. Si nos vamos pianito, despacito, en un momento vamos a poder tal vez ya hablar las cosas como más, habitar nuestros lugares incómodos, diría yo, aprender a habitar esas cosas que nos incomodan, pero que es necesario pasar por ese fuego para limpiar y para sanar. El tema de la masculinidad es recuperar el bienestar en los hombres para que nosotros, experimentando eso, seamos capaces de crear también sociedades saludables. A las mujeres nos siguen acosando y esto limita nuestra autonomía. Aquí algunos testimonios. Bueno, no recuerdo mucho porque hace bastante tiempo que ya no ando en bus, pero todo el tiempo, en el bus todo el tiempo. La verdad, no me ha pasado, gracias a Dios, pero sí he visto que le faltan al respeto a muchas chicas. Muchas veces, la verdad. Últimamente, pues por eso de la pandemia, ya no sale uno mucho, ¿verdad? Pero anterior, cuando yo trabajaba, sí sufría mucho de acoso en la calle, en los buses. Pues yo creo que casi ninguna mujer se libra de eso, ¿verdad? Básicamente en el Transmetro, ¿verdad? Entonces me molesta cuando desde la entrada el chofer dice, mami, pase adelante. O sea, creo que es una falta de respeto. Y bueno, diría, después de escuchar a estas mujeres, quisiera preguntarte, ¿crees que es posible que los hombres desarrollen empatía, aunque obviamente experimenten la calle de una manera completamente diferente a la de las mujeres y personas de la diversidad? Considero que sí. Creo que sí porque que si no fuera así,
esta lucha no sería posible si no creyéramos que es una realidad que puede cambiar. Pero creo que es importante que esa empatía no se genere a partir de enunciados como yo no acoso porque tengo novia, amigas o madre, sino porque se es consciente de que es un derecho humano básico que todas las personas tengamos la sexualidad que tengamos, podamos habitar los espacios públicos sin miedo a ser acosadas. Considero que esa empatía se pierde en el momento en que naturalizamos una situación violenta, cuando cosificamos a alguien quitándole su valor como persona, que es precisamente lo que sucede con el acoso. ¡Vamos a la calle! Muchas gracias por aceptar compartir este espacio y sus experiencias con nosotras. Estamos llegando al final de este episodio, el último de la serie Vamos a la calle, y queremos que quede en ti la reflexión sobre cómo aprendiste a ser hombre y cómo debías relacionarte con las mujeres y otros hombres. Desnaturalizar el acoso callejero, desaprender y desapegarse de ese estereotipo sobre cómo debe ser un hombre, se puede, y es uno de los pasos más importantes para dejar de ser parte del problema. Recuerda que para prevenir y desnormalizar la violencia y el acoso es importante que tengamos datos que lo visibilicen, porque el acoso callejero aún no está tipificado como delito en Guatemala y por lo mismo son muy pocas las denuncias que se registran. En el OCAC-GT llevamos algún tiempo registrando estos casos de violencia. Los datos recolectados nos sirven para evidenciar el problema en la ciudad de Guatemala y prevenir el acoso callejero. Si lo has sufrido y quieres contribuir a visibilizarlo, envía tu caso a nuestro mapeo ocacgt.org/denuncia. También te invitamos a que descargues nuestro libro La calle donde quiero ser libre desde nuestra página web lacalle.ocacgt.org. El guión y producción estuvieron a cargo de Lucía Reynoso, Alejandra González y Edgar Zamora Orpinel, con edición de Lidia Guerra. La locución es de Gabriela Ávila y Diana Solís. La edición y montaje sonoro es de Rebeca Aguilar. El diseño gráfico es de Maritza Ponciano e ilustraciones de Desiree Cordón. Vamos a la calle es una serie de podcast que forma parte del Observatorio contra el Acoso Callejero Guatemala, con el apoyo del Fondo Centroamericano de Mujeres, FECAM.